¿Qué tal a todos? Es un gusto, muy buenas noches. Yo soy el doctor Gustavo Martínez Mier y tengo la suerte de coordinar el día de hoy la sesión mensual de la Asociación Mexicana de Hepatopancreato Biliar. Hoy hablaremos de hepatocarcinoma en hígado sano. Para esto tengo el gusto, el orgullo y el placer de presentar a dos personalidades más, las cuales nos van a dar una muy buena perspectiva con respecto a esto. La primera persona es el profesor, el doctor José María Remestroche, quien es gastroenterólogo, es director del Instituto de Investigaciones Médico-Biológicas de la Universidad Veracruzana, aquí en Veracruz, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y también el doctor Peter Grube Pagola, quien es anatomopatólogo, también tiene el gusto de trabajar en el mismo instituto y es investigador nacional nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y ahora, para proseguir con esto, voy a compartir la pantalla. Ok. Bueno, rápidamente vamos a tener en cuenta el orden de la sesión, ¿no? El orden de la sesión para que tengamos una idea. Las preguntas y las respuestas las haremos al final de esta sesión, ¿no? Esperemos que sea interesante para todos ustedes. Vamos a presentar rápidamente un caso clínico en unos 10 minutitos, cosas que se nos presentan en la práctica diaria, principalmente en la seguridad social de nuestro país, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Después de eso, el doctor José María Remestroche nos va a hablar de las estrategias de tamizaje del hepatocarcinoma. Después el doctor Grube nos va a hablar de los patrones morfológicos y de los factores pronósticos que tengan que ver con la histopatología del hepatocarcinoma en este tipo de tejido. Posteriormente yo regresaré a hablar un poquito de la experiencia que tenemos aquí en el sureste de nuestro país. Y al final, como les dije, tendremos una serie de preguntas y respuestas y eventualmente cerraremos la sesión. Bueno, vamos a empezar rápidamente con lo que les platiqué con respecto al caso clínico. Básicamente vamos a contar una historia rápida de una paciente femenina de 29 años con un antecedente de NOTB, una paciente no alérgica a nada, no toma ningún medicamento, no tiene enfermedades crónico-degenerativas y utiliza como método anticonceptivo un DIU. Es una paciente con un índice de masa corporal de 28.5 kilogramos sobre metro cuadrado. Y esta paciente se nos presentó a urgencias de la UMAE de Veracruz, la Unidad Médica de Alta Especialidad, Centro Médico Nacional Adolfo Ruiz Cortines, aquí en el puerto, con dolor en hipocondrio derecho, con irradiación escápula, malestar general y un poco de coluria. Tenemos aquí, para que podamos ver un poquito, sus laboratorios iniciales. Vemos una hemoglobina de 10.2, leucocitos de 9.8, plaquetas normales, una química sanguínea dentro de patrones normales, un coagulograma con INR de 1.1, sus bilirrubinas normales 1.8, de bilirrubina total, bilirrubina directa 1.3, indirecta 0.5, discretamente elevadas las pruebas de función hepáticas, tanto la LT como la AST, y un poco la alfa-fetoproteína con una albúmina de 3.9. Podemos ver a sus marcadores tumorales, la alfa-fetoproteína normal, el antígeno carcinoma embrionario normal y un CA19-9 normal. Nosotros hemos empezado a tomar por costumbre realizar estos índices biológicos de reserva y de fibrosis hepática. Posteriormente lo platicaremos en el transcurso de la conferencia, y nos dimos cuenta que este APRI, que es la relación que existe entre la ST y las plaquetas, es de 0.281, la cual donde nos dice que el paciente tiene un índice de fibrosis o de cirrosis poco probable, un índice de fibrinógeno 4 también, donde nos apunta que es poco probable. La paciente tiene unas serologías de hepatitis negativas. ¿Qué tenemos? Tuvimos dentro del protocolo de estudio un ultrasonido donde nos dice una tumoración hepática nodular del lóbulo derecho con dilatación de la vía biliar intra y extrahepática y litiasis vesicular. Y eso es lo que nos reportan, porque a veces en la seguridad social de nuestro país, como algunos de ustedes saben y los que no lo saben, pues muchas veces recibimos nada más el reporte escrito, y esto es lo que vemos, ¿no? Y bueno, pues entonces nos dimos cuenta de que tenía un hallazgo de una lesión hepática, ¿verdad? Y procedimos con esta dilatación de vías biliares, procedimos a realizar una resonancia magnética nuclear, donde podemos ver estas imágenes aquí. Vemos una
lesión tumoral de aproximadamente 9 centímetros, la cual se ve relativamente central, un poco cargada hacia el 8, ¿no? Contiene poco de reforzamiento en la periferia. En estas imágenes se ven un poquito mejor. Y esta es la calidad de imágenes con las que nosotros normalmente tratamos, ¿no? Entonces podemos ver perfectamente ahí un poco la imagen. El reporte es interesante porque el reporte nos dice exactamente esto. Imagen tumoral nodular de 9.1 por 8.5 en segmento 8 del lóbulo hepático, compatible con neoplasia hepática. No nos dice si hay reforzamiento, no nos dice si hay lavado tardío, no nos dice nada más. Entonces, compatible con lesión neoplásica hepática, ¿no? Y correlacionar con clínica, además de litiasis vesicular y dilatación de estas vías biliares, tanto intrahepática como extrahepática. Entonces, ante esta imagen que nos parece relativamente sospechosa, pues entonces decidimos ofrecer un procedimiento quirúrgico a la paciente, ¿verdad? Y bueno, pues esta es la imagen de la lesión que tuvimos, ¿verdad? Es una lesión de aproximadamente 8 o 10 centímetros, casi sobre segmento 8. Aquí la podemos ver donde la estamos identificando con nuestras manos, ¿no? Tomamos una biopsia tanto del tejido de la lesión como del tejido hepático no tumoral, ¿verdad? La tomamos con este TrueGuard, ¿no? Y eventualmente procedimos a resecar la lesión. Nosotros, dentro de nuestra forma, en estas lesiones utilizamos, ahí la estamos resecando. Para resecarla, nosotros utilizamos para la disección del parénquima hepático un dispositivo bipolar 4X, ¿verdad? Que utiliza el fundamento de la ablación por radiofrecuencia que produce necrosis coagulativa del parénquima. Y esta es la imagen que nosotros obtuvimos, ¿no? Y aquí, bueno, pues hemos terminado la lesión de resecarla por completo, ¿no? Y bueno, eventualmente ponemos un sellador de fibrina para evitar cualquier procedimiento, ¿no? O cualquier complicación. Realizamos una colecistectomía, una biopsia hepática del tejido sano y una resección no anatómica del tumor. No utilizamos maniobra de Pringle, tuvimos 800 cc de sangrado. La paciente pasó 24 horas por vigilancia postoperatoria. Esto es rutina de nuestro hospital, aunque la paciente en este caso salió extubada, sin aminas, en buenas condiciones generales, y le regresamos al 6º día postoperatorio. En teoría todo iba muy bien hasta ahí. Sin embargo, a los 21 días de la cirugía regresó con un absceso residual sobre el lecho del tumor, un poco de derrame pleural, se le hizo un drenaje percutáneo, requirió antibiótico terapia y la dimos de alta con su drenaje a los 7 días posterior del reingreso. Y el drenaje se lo retiramos 14 días después. El reporte histopatológico de la lesión es un carcinoma hepatocelular bien diferenciado, grado 2, la clasificación de Edmondson-Steiner. De esto nos platicará un poco más el doctor Grube adelante. Está encapsulado de 7 por 5 por 4 con planos de sección a 0.5 centímetros en su punto más cercano al tumor. La biopsia del tejido hepático sano nos demostró un hígado graso grado 1 de actividad, 30% de esteatosis, un foco de inflamación lobular y fibrosis grado 2, fibrosis portal y fibras pericelulares sin puentes fibrosos. Esto es con respecto al caso. Podemos decir que la paciente al día de hoy tiene 36 meses posterior a la cirugía, ha sido seguida en la consulta externa del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social y no tiene recurrencia tumoral y se encuentra en buenas condiciones generales. Y bueno, pues para continuar, ahora le cederé la palabra al doctor José María Remestroche. Recordaremos, como les puse en el índice, que las preguntas serán al final e intentaremos contestarlas todas. Muchísimas gracias. Gracias al doctor Gustavo Martínez Mier por la presentación. Agradezco mucho la invitación a ser parte de esta sesión de la Asociación de Hígado, Páncreas y Vías Biliares. Es una distinción poder platicar con el doctor Martínez Mier y con el doctor Peter Grube. Esto que realmente cuando uno ve el título de la sesión y ve un caso como el que acaba de presentar el doctor Gustavo Martínez Mier, es bastante inquietante el poder platicar o poder pensar en una estrategia de por qué una mujer de 29 años sin aparentemente el factor de riesgo más importante, que es la cirrosis hepática, debuta con un hepatocarcinoma como el que él nos acaba de presentar. Creo que pensar en estrategias
que sean costo benéficas en la población sin tener factor de riesgo es un gran reto. Me pidió el doctor Martínez Mier que hablara un poco de revisar estas estrategias y pensar qué poder ofrecer para que estos casos, sin tener cirrosis, los puedan ustedes detectar y manejar de forma oportuna. Si me pasan mi presentación, vamos a iniciar un poquito una revisión para todos ustedes, miembros de la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, de las estrategias de escrutinio para detección de hepatocarcinoma. No es el objetivo de la charla hablar de cuál es ese protocolo, aunque sabemos que pueden variar, sino más bien identificar la población de riesgo, ¿no? ¿Quién pudiera tener el día de hoy un hepatocarcinoma en un hígado aparentemente sano? Partiendo del hecho de que es muy claro que en más del 90% de los casos de hepatocarcinoma tenemos un riesgo o un factor de riesgo que nos lleva a hacer programas de escrutinio y detección oportuna. Y en ese universo de riesgo, por mucho, sabemos que el alcohol, las hepatitis virales, en algunas poblaciones determinadas, como poblaciones centroamericanas, algunas regiones de México, sabemos que agentes como las aflatoxinas o el tetacloruro pudieran tener un papel fundamental. Y también pensar en esta epidemia de obesidad y hepatopatía ligada al síndrome metabólico, que seguramente es otra población con un riesgo alto. Esta es una tabla que les quiero compartir. Esto es una traducción del set de diapositivas de la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas, donde sabemos que en el 90% de los casos hay una etiología clara del hepatocarcinoma. Ustedes pueden ver cómo, dependiendo de la región en la que nos encontremos, puede ser el alcohol, las hepatopatías virales, hepatitis B, hepatitis C y otras, y que esta diversidad o esta probabilidad de tener mayor o menor riesgo también va de la mano, no con la región, sino también con el estatus socioeconómico. Ven, por ejemplo, cómo en los países andinos de Latinoamérica con alta prevalencia de hepatitis B, al igual que en Asia y en Asia-Pacífico, sabemos que esta es una población que sin llegar a la cirrosis pueden desarrollar hepatocarcinoma, pero sabemos que sabemos y reconocemos que el factor de riesgo es la hepatitis B. Les mencionaba yo que dependiendo de la región donde nos encontremos, el factor de riesgo reconocido nos hace nosotros podamos establecer las estrategias para esas poblaciones. Y les comentaba yo que en los países andinos y en la región de Asia-Pacífico se reconoce que la infección crónica por hepatitis B pudiera ser ese factor de riesgo sin llegar a la cirrosis, pero que evidentemente no es nada más la región, sino también el recurso y el medio socioeconómico de los pacientes. Sin embargo, independientemente de la región y de los recursos y del estatus socioeconómico, tenemos un 20% de sujetos que no encontramos ese factor de riesgo. Importante mencionar también en el cribado y en el escrutinio de los pacientes con hepatopatía, algo que sabemos es que factores de riesgo se van a ir sumando y el riesgo es mayor, por ejemplo, en un sujeto con hepatitis C que consume alcohol o que tiene coinfección por hepatitis B, que probablemente en los pacientes con hepatopatía asociada al síndrome metabólico o enfermedad autoinmune es menor, y estos grupos de menor riesgo que les muestro en la línea naranja. Lo que es claro, y pongo el ejemplo de lo que pasa por la infección por hepatitis C, grupo de pacientes que el día de hoy conocemos la historia natural y sabemos exactamente cómo poder aplicarles la vigilancia, el escrutinio, incluso
el tratamiento oportuno ha llevado a que, si bien ha aumentado la incidencia, la intervención, que es el tratamiento oportuno y la detección temprana, pues ha permitido una disminución de estos casos. Les quiero mostrar algunas de las recomendaciones en cuanto a los factores de riesgos y la epidemiología de acuerdo a la Asociación Europea para el Estudio de las Enfermedades Hepáticas. Es claro que la incidencia aumenta en Europa y en el resto del mundo y que esta incidencia, dependiendo de la etiología, tenemos que hacer estrategias no nada más de detección, sino de evitar la progresión de la enfermedad. Y esta diapositiva ilustra muy bien cómo, dependiendo de la causa, el tipo de prevención va a ayudar a que esta progresión subclínica sea más lenta, o que en esta progresión podamos tener estrategias de detección oportuna, como la realización de ultrasonidos y de alfa-fetoproteína. Sin embargo, lo que es todo un reto es este grupo de pacientes, el grupo de pacientes que no tienen una hepatopatía previa, que tienen un hígado sano, como el caso que presenta el doctor Martínez Mier. Y aquí la pregunta es, ¿qué poder hacer si no tengo conocimiento de que estoy en riesgo? ¿Será probable que sean factores de riesgo aún no reconocidos? ¿O puede ser que tengamos enfermedades que no se diagnostican en etapas iniciales, como pudiera ser la enfermedad metabólica asociada al hígado graso? Y estos son muy claros de acuerdo a las diferentes guías, los criterios de selección para escrutinio. Sabemos que un paciente con cirrosis hepática de cualquier causa, con infección crónica por hepatitis B, o que tenga más de 40 años de historia familiar de hepatocarcinoma, debe de someterse a un programa de detección y vigilancia oportuna. Incluso recientemente se empieza a hablar de que no necesariamente la cirrosis, sino pacientes con fibrosis grado 3 pudieran ser susceptibles a iniciar estos programas de vigilancia y escrutinio. Curiosamente, cuando uno revisa las guías internacionales más importantes, al final platicaremos un poco de lo que pasa en México, vemos que tanto la guía americana, la de Asia-Pacífico y la europea, que pueden diferir en la extensión, en los capítulos, en la forma de abordar, coinciden, por lo menos la guía de Asia-Pacífico y la Asociación Europea, y esto es muy importante, que esta vigilancia se puede extender a cierto grupo de pacientes no cirróticos, pero que tengan un factor de riesgo reconocido, como pudiera ser enfermedad metabólica asociada al hígado graso o los pacientes con hepatitis B. Mientras que la Asociación Americana no recomienda estos programas de escrutinios en sujetos que no tienen cirrosis. Y el debate es tan extenso como, por ejemplo, pues costo-beneficio, estar haciendo ultrasonidos de alfa-fetoproteínas a pacientes que no tienen riesgo, pudiera colapsar o encarecer los sistemas de salud. Y vean en esta tabla todos esos pacientes en los cuales yo pudiera estar haciendo esta vigilancia y detección oportuna, ¿no? Hepatitis B, independientemente del grupo étnico, estadio 4 de colangitis biliar primaria, hemocromatosis, cirrosis hepática, evidentemente, independientemente de la causa. Pero esto, que se considera de beneficio incierto, incluye ese grupo de pacientes que pudieran explicar a lo mejor el caso, como el que presenta el doctor Martínez bien, de que si vale la pena en pacientes con enfermedad metabólica asociada, pudieran ser susceptibles de estos programas de escrutinio. La verdad es que no hay una guía. Yo, cuando veo un caso como el que presenta Gustavo, no tengo claro en mi mente cómo pude haber evitado que esa lesión se presentara como vimos, en una lesión de más de 5 centímetros en una gente aparentemente joven, ¿no? Y esto es la comparación de las 3 guías que les mencionaba. Vean cómo la población susceptible a escrutinio nuevamente es cirrosis hepática. La Asociación Europea considera estadios de fibrosis 3 o algunos subtipos de sujetos con infección por virus de hepatitis B, mientras que la Asociación Americana solamente aplica estos programas de escrutinio para el paciente que sabemos que ya tiene cirrosis. Y la modalidad varía un poco en cada una de estas recomendaciones, que es el utilizar ultrasonografía cada 6 meses
junto con los niveles de alfa-fetoproteínas. Vale la pena también mencionar que la peculiaridad de este caso que presenta el doctor Martínez Mier es que además tenemos una lesión que no elevó alfa-fetoproteína, ¿no? Pero bueno, independientemente de cuál sea la estrategia que en su institución o en el país donde practicamos tenemos que ejercer y las modalidades para confirmar y la intervención, es esto lo que nos debe hacer pensar cómo poder detectarlo. Y cuando uno revisa muy a detalle, por ejemplo, nuevamente la recomendación de las guías europeas es la incidencia tiene que ser específica a poblaciones muy puntuales, ¿no? Y esas poblaciones muy puntuales se resumen en el antecedente de tener cirrosis hepática, ¿no? Y que implementar programas en grupos que no son de alto riesgo, nuevamente, nos hace pensar en estrategias que costo-benéfico pudieran incluso cuestionarse. Las recomendaciones, por ejemplo, para los pacientes con cirrosis en estadios A, B, o esperando una lista de trasplante, o en el cirrótico, en el paciente no cirrótico con hepatitis B, o en el paciente con un F3, probablemente no se cuestione. Se empiezan a cuestionar los pacientes, como les mencionaba yo, con hígado graso. ¿Y cuál es esta estrategia? Si esto es algo que debemos aplicar en todos los pacientes con enfermedad hepática asociada a síndrome metabólico, pues el día de hoy se sigue considerando poco claro. Pensemos que en un país como en México, donde tenemos una alta prevalencia de enfermedad metabólica, pero desconocemos cuál es ese grupo de pacientes que pueden tener riesgo de hepatocarcinoma, es muy difícil de llegar a una conclusión, ¿no? Si uno tuviera que buscar una estrategia, estaría tratando de pensar en algún biomarcador que me pudiera predecir dentro de ese gran universo de sujetos con enfermedad metabólica quienes pudieran desarrollar un hepatocarcinoma. Y les quiero mostrar esta revisión que me parece muy interesante al respecto de qué pasa en otras partes del mundo, qué tan frecuente es tener un carcinoma hepatocelular en un hígado no cirrótico, porque además lo asocian a un peor pronóstico. En países europeos como Italia, cerca del 2% de los casos se desarrollan a partir de una enfermedad hepática no cirrótica. Una revisión de 19 ensayos controlados aleatorios concluye que entre el 6 y hasta el 50% de los casos pueden no tener cirrosis. Prevalencias tan altas como esta nos hace pensar que seguramente son sujetos en los cuales la etiología previo al hepatocarcinoma no se pudo evaluar de forma apropiada. Un estudio en Estados Unidos muestra que el 27% de estos pacientes, en retrospectiva, cuando se evalúa, resulta que tenían enfermedad hepática relacionada al síndrome metabólico, NAFL o MAFL, como le llaman ahora, y que solo tenían enfermedad en estadios F0 a F2 en una gran proporción. Esto se parece mucho al caso que presenta el doctor Martínez Mier. Pudiera haber sido que esta, aunque es una mujer joven, resulta ser que esa esteatosis, aún en una etapa F0 a F2, pues puede tener el riesgo. Y a lo mejor es una cuestión genética que la predispone, como lo que empieza a reportarse es de polimorfismos del gen del PNPLA3, que pudiera ser esa cuestión de biomarcador que el día de hoy todavía no sabemos. Estudios japoneses nuevamente coinciden que hasta una tercera, cuarta parte de estos carcinomas hepatocelulares pueden relacionarse nuevamente a enfermedad hepática grasa. Y por último, 2 estudios en Alemania muestran lo mismo. Entonces, la pregunta, pues está en el aire, aunque parte de la respuesta, de acuerdo a la revisión, es que seguramente esto esté asociado a el síndrome metabólico y la obesidad, que sabemos muy bien que la obesidad se considera un factor de riesgo para múltiples neoplasias, no nada más digestivas, pero evidentemente en el aparato digestivo, en cáncer de colon, en páncreas y en hepatocarcinoma, cada vez hay mayor evidencia. Y la conclusión de esta revisión es que la principal causa de hepatocarcinoma en un hígado no cirrótico puede ser esta alteración
metabólica que les comentaba. Y bien, si no hay una guía y no hay un programa de escrutinio, pues hace pensar que los grupos de interés que se dedican a esto deberían de estar pensando en qué hacer para ofrecer un programa de escrutinio en estas poblaciones. ¿Qué hay en México? Bueno, pues el Consenso Mexicano de Diagnóstico y Manejo del Carcinoma Hepatocelular, que tiene ya algunos años que se publicó, nada más se limita a lo que parece y es muy similar a lo que recomienda la Asociación Americana, solamente en pacientes con enfermedad hepática crónica. Y quiero comentar esto porque viene de la mano con lo que nos platicará el doctor Martínez Mier de su serie, un comentario sobre carcinoma hepatocelular en hígado no cirrótico por parte del doctor Carlos Moctezuma Velázquez, que hace un análisis muy crítico y es muy similar su conclusión a la revisión que les presenté hace algunos minutos. Se concluye que muy probablemente en esta serie mexicana que van a ver más adelante, estamos hablando de que un porcentaje muy alto de estos sujetos pudieron tener enfermedad hepática asociada a síndrome metabólico y que las estrategias para la detección oportuna, esto es parte de la conclusión, es si identificar algún biomarcador o algún puntaje pronóstico que permita determinar qué pacientes tienen riesgo lo suficientemente elevado para que el tamizaje sea costo efectivo, probablemente incluyendo variables genéticas y clínicas, y explorar otras formas de tamizaje más sensibles basadas, por ejemplo, en protocolos abreviados de resonancia magnética con secuencia en spin contraste. Yo creo que para finalizar, y esto es un poco el reto, es, si bien tenemos muy claro estos grupos de alto riesgo en hepatocarcinoma para tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno, el día de hoy debemos de pensar y debemos de evaluar en cada una de nuestras poblaciones qué está pasando y cuáles son las características epidemiológicas de estos pacientes con hepatocarcinoma sin cirrosis hepática. Creo que una conclusión la podemos discutir al final de la sesión con base a lo que presentará el doctor Gustavo Martínez. Agradezco mucho la atención y en este momento cedo los micrófonos al doctor Peter Grube Pagola. Por la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y a continuación vamos a hablar un poco acerca de el hepatocarcinoma en hígado graso, perdón, hepatocarcinoma en hígado sano. Muy bien, cuando el doctor Gustavo Martínez Mier platica conmigo, me dice que vamos a tratar el tema de hepatocarcinoma en hígado sano. Entonces, el hepatocarcinoma en el hígado sano es básicamente como esta imagen que vemos en el fondo. Esto es una fotografía tomada en la Laguna Perenne en Veracruz. Pero para poder hablar de hepatocarcinoma, vamos a primero a decir cuál es la definición de hepatocarcinoma según la Organización Mundial de la Salud en su última revisión del 2019. Y la definición es que es la neoplasia primaria del hígado constituida por células epiteliales que muestran diferenciación hepatocelular. Pero, ¿por qué estudiar hepatocarcinoma? ¿Por qué una sesión de hepatocarcinoma? A esta diapositiva yo la había denominado como hepatocarcinoma números, pero la dejé así. 5% de los tumores primarios de hígado en los individuos y dependiendo de las series, pues hasta la cuarta causa, en el 90% de los casos, la causa por la cual se origina el hepatocarcinoma es conocida. Entre ellas sabemos que el virus se encuentra relacionado al virus de la hepatitis B y el virus de la hepatitis C, alcohol hasta en el 30% de los casos y otras causas que ya estuvo mencionando el doctor José María Remestroche, como hígado graso, enfermedades por atesoramiento lisosomal y, bueno, también sabemos que algunas toxinas fúngicas están relacionadas al desarrollo de hepatocarcinoma. Continuamos con el tema de hepatocarcinoma en hígado sano, muy sana también la gaviota con una amputación de miembro. ¿Cuándo se origina o
¿Por qué en un hígado? Bueno, en realidad creo que lo más común para mencionar el hepatocarcinoma es el hepatocarcinoma en hígado no cirrótico. Eso se origina en el 15 al 20% el 15 al 20% de los tumores puede estar originado en hígados relativamente normales o casi normales, como ya se estuvo mencionando, asociados a síndrome metabólico, diabetes mellitus, algunos que sí se relacionan con verdaderos hígados sin neoplasia son aquellos carcinomas hepatocelulares originados en un adenoma hepático, o también en aquellos casos en los cuales existe la variable fibrolamelar. Generalmente se ha descrito que hay un mejor pronóstico en pacientes con hígado relativamente sano que en aquellos donde hay cirrosis. Pero desde el punto de vista histopatológico, ¿existe una clasificación distinta de la habitual para los hepatocarcinomas originados en un hígado sano? La respuesta es no, no existe una clasificación distinta. Por lo tanto, vamos a ver, el hepatocarcinoma normalmente corresponde a una lesión localizada en el hígado. Cabe recalcar que en las resecciones, dependiendo del tamaño del tumor, puede existir cierta nodularidad de la superficie y será importante marcar el borde quirúrgico con tinta para poder delimitar la distancia entre el tumor primario y el borde quirúrgico. Macroscópicamente, corresponde a una lesión generalmente heterogénea, puede ser multinodular, como en este caso, de un color amarillo a ligeramente verdoso, dependiendo de la producción de bilis. Solo existen dos tumores que pueden tener una coloración verdosa, 3 a 4 cordones de hepatocitos entre ellos. También encontramos el patrón sólido, el cual está constituido por manchas celulares que infiltran tromba y básicamente no observamos esa nodularidad. El patrón diagnóstico diferencial con tumores neuroendocrinos, por ejemplo, por esta apariencia como otros patrones descritos son el patrón pseudoglandular o pseudoacinar, en el cual vemos estructuras que recuerdan luces glandulares. Aquí es importante hacer el diagnóstico diferencial con adenocarcinomas, así también con colangiocarcinoma, para lo cual posteriormente vamos a hablar un poco acerca de los paneles de inmunistoquímica que se pueden utilizar. Sin embargo, también tenemos por acá otro patrón, el macro, el cual está asociado, es importante que lo mencionemos porque se asocia generalmente a un pronóstico de las resecciones o en caso de que exista un reemplazo como el hepatocarcinoma de células claras, en el cual vemos que las células son grandes con citoplasma claro. Esto es debido a otras variantes del hepatocarcinoma, es el hepatocarcinoma ESIR, limitados por septos fibrosos. Como les mencioné, generalmente presente en individuos jóvenes alrededor de los 20-25 años de edad, es la variante fibrolamelar del hepatocarcinoma, el cual está constituido por células grandes, prominentes y nucleolos, entre los cuales discurso, pero lo más característico es el citoplasma. Lógicamente vamos a delimitar. Vamos a observar algunas características en los hepatocarcinomas y con base en eso vamos a realizar la gradificación de los mismos. Generalmente pueden ser también células de menor tamaño dependiendo del grado de la neoplasia. El citoplasma puede ser abundante, claro, como ya vimos, a de nódulos displásicos. Pues muchas veces es importante, además de realizar una tinción de retículo, vamos a encontrar mitosis atípicas, en las cuales se observa pérdida en la polaridad de la división celular. Nuevamente vemos células de los carcinomas con mitosis, vemos así también de color ligeramente corresponde a bilis y esto nos va a hacer el diagnóstico casi instantáneamente de hepatocarcinoma. Es una característica muy
mucho cuidado en observarla, porque nos va a ayudar incluso a hacer el diagnóstico diferencial entre un carcinoma con patrón hepatoide de un carcinoma hepatocelular verdadero. La gradación de los hepatocarcinomas generalmente va a estar dada en dos clasificaciones. La más antigua, desde 1954, conocemos la de Edmondson-Steiner. Estos autores de la Universidad del Sur de California, en un estudio de 100 autopsias, en las cuales incluyeron 7 pacientes mexicanos, encontraron que la gradificación iba a estar dada dependiendo de las características tanto del citoplasma como de los núcleos. Y hicieron una clasificación en 4 grados, en las cuales se va incrementando la atipia en el núcleo, así como la hipercromasia nuclear, siendo en el grado 4, incluso con presencia de células gigantes y pleomorfismo nuclear acentuado. Cuando hacen estudios para verificar si esta gradificación tiene cierta correlación con el pronóstico, ya para el 2018, estos autores de diversos países de la Organización Mundial de la Salud hacen una nueva clasificación, que es la que actualmente está en el libro de la Organización Mundial de la Salud, y únicamente son 3 grados, donde el grado 1 y 2 de la clasificación de Edmondson-Steiner va a estar más o menos localizado en el hepatocarcinoma bien diferenciado, en el cual va a haber incluso dificultad para poder diferenciar si se trata de un hepatocarcinoma o un nódulo displásico, debido a que el citoplasma es abundante y la tipia nuclear es mínima. El hepatocarcinoma moderadamente diferenciado es aquel donde no tenemos ninguna dificultad para realizar el diagnóstico. Vamos a encontrar, pues básicamente, atipia nuclear moderada, vamos a encontrar algunas mitosis y aisladas células multinucleadas. Y en el poco diferenciado, la diferencia va a ser entre si identificamos que se trata de un hepatocarcinoma o es un carcinoma metastásico, poco diferenciado debido a la presencia de pleomorfismo nuclear, así como la presencia de células gigantes. ¿Tiene utilidad la biopsia hepática? ¿Y para qué nos va a servir la biopsia hepática? La biopsia hepática durante algún tiempo estuvo ligeramente como en desuso, debido a que las técnicas de imagen alcanzaban definición y las características se fueron básicamente identificando, y entonces sabemos las biopsias hepáticas llegan a tener algunas complicaciones, por lo tanto fue cayendo en desuso. Sin embargo, así también como se ha visto que algún diagnóstico del paciente, se puede y se debe realizar una biopsia hepática siempre y cuando el riesgo no es beneficio. El tamaño, bueno, eso va a ser si encontramos que se realiza una resección mayor de 2 centímetros, va a ser un factor pronóstico negativo, y también esto va a ir acompañado cuando tenga invasión linfovascular. La invasión, no solamente la invasión, unos tipos histológicos, como les había mencionado, como el sarcótico mimético, el sarcomatoide, que es un tumor poco diferenciado, y el rico neutrófilos, el cual tiene una mutación en el gen P53, están asociados a un factor, a un pronóstico más agresivo que aquellas variantes como el de células claras, el homófobo, el fibrolamelar y el rico en linfocitos. Otro factor importante que debemos incluir en el reporte histopatológico, como lo mencionamos, es el grado histológico, ya sea con la clasificación de Edmondson-Steiner o con la clasificación de la OMS, que ya vimos que se trata de bien diferenciado, moderadamente diferenciado o poco diferenciado. Les voy a presentar este otro caso. Es una neoplasia en una mujer de 71 años, un tumor en tibia, la cual presenta una neoplasia constituida por células, como ya habíamos dicho, grandes, con citoplasma amplio, núcleos grandes con nucleolos prominentes y producción de pigmento biliar. Esto es importante que siempre lo busquemos. Se realizó un panel de inmunohistoquímica en el cual se incluyó la tinción de PAR1, la cual fue positiva. La inmunohistoquímica que vamos a utilizar es en panel, ya sea utilizando EPAR1, Glipican 3, CD10, antígeno carcino embrionario, arginasa 1 y
el único marcador de inmunohistoquímica que tiene una correlación con el pronóstico es la presencia de citoqueratina 19, lo cual va a ser, si tienes más de 5% de las células neoplásicas, un factor de mal pronóstico. Recomendación: realizar una solicitud de estudio histopatológico que incluya una buena relación entre el receptor y el receptor, que es el patólogo, que haya comunicación de un lado hacia otro por si existen dudas que hay que resolver, y la fijación adecuada de la muestra en formol al 4%, preferentemente amortiguado. Y esta relación receptor-receptor tiene que estar muy presente, ya sea si es en el medio institucional, para que el patólogo tenga la oportunidad de trabajar rápidamente la pieza, o en el sector privado, en caso de que tenga que salir a una oficina. Igualmente, si es en fin de semana, pues una buena comunicación para que el tejido se preserve, ya es lo más importante que tenemos para estudiar. Ahora, si tuvieron dudas de por qué algunos de estos aves tenían problemas en sus miembros pélvicos, este estudio de unos biólogos franceses menciona que algunas palomas urbanas pierden dedos o extremidades debido a actividades humanas. Y esto es secundario a que puede haber cabello, en este caso que son aves que están cerca del mar, hilos que hacen que se enreden las pies y pierda la circulación y además caiga en isquemia. Recordando que es Día Mundial del Agua, espero que les haya gustado la presentación. Continuamos con el doctor Gustavo Martínez Mier. Hola, muchas gracias. Ahora voy a continuar compartiendo mi pantalla. Ok. Bueno, ya que tenemos compartida mi pantalla, agradezco a mis amigos el doctor Renz y el doctor Grube las presentaciones que nos dieron. Y bueno, yo voy a intentar rematar esto con respecto a qué hacemos aquí para posteriormente llegar a la sesión de preguntas y respuestas, las cuales ya hay algunas en el tintero por ahí, ¿verdad? Reitero también los saludos que mandó el doctor Gruber a toda la gente que nos está viendo. Y bueno, esta es la experiencia que nosotros tenemos acá en nuestro Veracruz, ¿no? Esta es un estudio recientemente publicado, ¿verdad? Por un servidor liderando a esta gente que nos ha ayudado a hacer ciertas cosas. Esto es un estudio donde vimos las características de nuestros pacientes aquí en Veracruz, básicamente en pacientes que tuvieran hígado no cirrótico, o llamarle, que por ahí hay una pregunta si es verdaderamente hígado sano o no. Entonces, nosotros durante un periodo de 13 años, como se ve aquí en el diagrama, tuvimos pacientes con diagnóstico de carcinoma hepatocelular, ¿verdad? Tuvimos 168 pacientes, con los cuales terminamos excluyendo 80 pacientes porque ya tenían un diagnóstico establecido de cirrosis, sea datos clínicos de hipertensión portal, tenía parámetros bioquímicos de daño hepático y muchos de ellos pudieran haber tenido biopsia compatible con cirrosis. Entonces excluimos 80. También excluimos 33 pacientes que tuvieron lo que le llamamos marcadores subrogados de hipertensión portal, una trombocitopenia inferior a 100.000, una esplenomegalia superior a 12 centímetros, gente con varices esofágicas confirmadas por endoscopía, signos clínicos de colateralización, presencia de ascitis. Estos pacientes no tenían biopsia, pero evidentemente clínicamente se veía que tenían cirrosis. Ahora, tuvimos 12 pacientes sometidos a resección hepática que tuvieron un reporte histopatológico de cirrosis en el tejido neoplásico. Son pacientes que vimos a grosso modo vista de cirujano sin estudio histopatológico, pensamos que era tejido hepático sano y resultó que fue un tejido con cirrosis hepática. Entonces, finalmente, de estos 168 terminamos estudiando 33 pacientes, que es aproximadamente un 20%. Ahora, que tuvimos edades medias desde los 29 hasta los 88 años, 67.3 años, ligeramente, o sea, hay casi 50 y 50 hombres y mujeres, podemos decir, un índice de masa corporal 26.2, vemos que va desde los 19 hasta los 36, el 30% de los pacientes tenían algún tipo de comorbilidad, vemos pacientes diabéticos y pacientes hipertensos. 2 pacientes cumplían los criterios de síndrome metabólico sin antecedentes de virus de hepatitis C o de ingesta de alcohol. 9% de los pacientes, 3 pacientes eran portadores de virus de hepatitis C y 9 pacientes, un 27%, tuvieron una ingesta de alcohol en abuso.
La gran mayoría de los pacientes tenían una lesión única. Un solo paciente tuvo 2 lesiones y un paciente tuvo 3 lesiones. El tamaño promedio de la lesión es de casi 8 centímetros, 7.7. Hay un rango de lesiones desde 3 hasta 15 centímetros. Solamente 11 pacientes, un tercio de esos pacientes tenían un tumor inferior a 5 centímetros de diámetro. 2 pacientes tenían trombosis de la vena porta. Y interesantemente, solamente el 42.4%, o sea, 14 pacientes tenían un aumento de alfa-fetoproteína superior a 15, que es lo que nosotros manejamos como rangos normales dentro de nuestro laboratorio. La mitad de ellos se sometieron a resección hepática, 18% una ablación por radiofrecuencia y un 9.1% a embolización arterial. Los pacientes que se sometieron a ablación por radiofrecuencia y los pacientes con embolización arterial, todos tenían un grado de comorbilidad importante. Hay algunos pacientes que no se les ofreció ningún tratamiento, si ustedes se dan cuenta, 17 y 6, 23 y 3 otros son 26, eran 33 pacientes. Hubo 6 pacientes que no se les ofreció ningún tipo de tratamiento de índole invasiva, sea ablación, resección o embolización, por caquexia, por trombosis de la vena porta y en algunos casos porque tuvieron metástasis extrahepáticas, tuvieron un paciente con metástasis en la parrilla costal. Todas las resecciones se consideraron R0 con una resección microscópica de margen negativo. Tuvimos 2 pacientes con recurrencia en resección hepática y 33%, eso es 4, perdón, con ablación por radiofrecuencia. El tiempo medio de recurrencia fue de 22 meses, con un rango desde 14 hasta 50. Por ahí hubo una pregunta del público que aprovechamos a contestar con esta diapositiva de una vez, que es el índice de cómo medimos el hígado que no era tumoral, ¿no? El hígado no neoplásico, lo que se veía aparentemente sano. Entonces se utilizó la escala de Metavir en 26 pacientes, puesto que estos son los que se obtuvo biopsia de tejido hepático no neoplásico, y nos damos cuenta de que pacientes que no tenían fibrosis F0 eran relativamente pocos casos, ¿verdad? Como vemos ahí, y principalmente había pacientes que tenían fibrosis leve y fibrosis moderada, F1, F2, en la misma proporción. Y F3, pues un poco menor. Entonces, esta es la forma, contestando la pregunta por adelantado, para ir ganándole tiempo a las preguntas, la forma en la que se midió el tejido hepático no tumoral bajo la escala de Metavir. Esta es nuestra sobrevida global, la vemos ahí, como le dice la diapositiva. La estimada fue de 76 meses, un intervalo de confianza de 51 a 100.7. Tuvimos una relativa baja de 66 al año, es donde nos pega el bajón, 66.8, y luego se estabiliza 5 años, 55.4, ahí se ve en la Kaplan-Meier. Eventualmente, aunque no hubo diferencias estadísticamente significativas, pues sí se nota el efecto de la resección hepática, ¿no? Los pacientes con resección hepática les va un poco mejor, los pacientes con ablación y las demás otras tipos de terapéuticas pues tienen una sobrevida muchísimo más pobre, como se ve ahí. La edad es un factor en nuestra serie, la edad fue un factor pronóstico de sobrevida. Como vemos ahí, los pacientes menores de 67 años les fue mucho mejor que a los pacientes que son mayores de 67. Nuestra alfa-fetoproteína también tenemos un punto de corte de 15.1. Los pacientes que tienen alfa-fetoproteína normal, por llamarlo de alguna forma, tienen una mejor sobrevida que aquellos pacientes que tienen una alfa-fetoproteína relativamente más elevada que en base a nuestro laboratorio local. Nosotros medimos índices biológicos de fibrosis, medimos ALBI, que es la albúmina bilirrubina, medimos el APRI, como vimos en el caso que platicamos, y medimos el FIB4. El FIB4 estuvo cerca a tener una estadística significativa. No voy a decir que hubo un tren estadísticamente significativo, porque acabo de leer hace poco que eso suena muy feo, entonces solamente vamos a decir que se acercó a esto. Los pacientes que tuvieron evidentemente mejor índice, menos posibilidades de tener cirrosis, les fue un poco mejor. Y los pacientes eventualmente medidos con la escala de Metavir también, aquellos que no tuvieron fibrosis y aquellos que tuvieron una fibrosis más leve, les fue mejor. Ahora,
¿qué limitaciones tiene nuestro estudio? Bueno, podemos mencionar varias, ¿no? Yo podría ser, es a veces difícil poder hablar de las limitaciones cuando es lo que uno hace, ¿no? Le cuesta un trabajo hablar de sus propios números. Sin embargo, pues bueno, el doctor Remes hizo favor de presentarme este editorial, el cual pues, ya hizo favor de solucionarnos el problema de las limitaciones del estudio, y simple y sencillamente me voy a dedicar el último minuto a platicar lo que este editorial dijo de nuestro trabajo, que no obstante le pareció bueno porque no hay grandes series de esto en nuestro país. Pues bueno, nos comentó que la definición de NAFL es limitada, ¿verdad?, de hígado graso, puesto que no la tuvimos perfectamente estipulada, no tenemos un grupo control, ¿verdad? Es una experiencia, como vemos ahí, una serie de casos, ¿verdad?, que puede haber sesgos de referencia y efectivamente estoy de acuerdo con ello. Bueno, recibimos a los pacientes del sureste en la seguridad social, llámese Veracruz, llámese Oaxaca, Tabasco y y hasta ahí, y porque Campeche, que es más hacia el sur, no, Tamaulipas tampoco, y Tlaxcala ni Puebla. Entonces, nuestra área de referencia es relativamente limitada. No todos los pacientes se biopsió tejido no tumoral, lo cual entonces da un cierto sesgo de saber el grado de fibrosis. Refiere que se hizo una selección conservadora de sus pacientes sometidos a resección hepática, y a lo mejor es muy probable que sí, digo yo, mea culpa, ¿no? A veces a lo mejor podemos tener situaciones que nos llevan a seleccionar los pacientes para tener ciertos resultados, pero como lo platiqué en los pacientes que tuvieron ablación por radiofrecuencia y embolizaciones, eran pacientes con suficientes comorbilidades, con edad avanzada, que a lo mejor su estado general no hubiera tolerado una resección hepática. Que muchas veces nos hemos encontrado como síntomas o hallazgo incidental, lo cual es cierto, pero bueno, el doctor Remes nos platicó que evidentemente no hay una guía para definir, pues aquí le vamos a hacer un escrutinio de un hepatocarcinoma en pacientes en los que debutan. En este caso, el caso que platicamos es una paciente que debutó con un dolor, ¿verdad? Pero en un paciente que puede tener que no puede tener sintomatología, pues es un poco complicado, ¿no? Y pacientes que a lo mejor pudieran tener ciertas alteraciones, es un poco difícil poder hacer un escrutinio. El tamaño de la muestra no permitió una asociación entre la carga tumoral, la satelitosis y la dimensión de la hepatectomía, lo cual es cierto. Y bueno, pues no hubo marcadores o puntajes que sirvan para identificar riesgo de carcinoma o de pronóstico. Aunque no hubo tales, bueno, demostramos un poquito la alfa-fetoproteína y un poquito el FIF4. Normalmente los que más tenemos estudios al día de hoy, que más se ha visto, son el ALBI y el APRI, que son los que presentamos en el caso. Sin embargo, pues bueno, a lo mejor la muestra no nos los permitió. Y pues bueno, con esto quiero terminar. Vamos a abrir nuestra pantalla y vamos a abrir para que podamos tener la serie de preguntas y respuestas con todos los panelistas. La primera pregunta, Gustavo, es de Javier Ochoa Carrillo. Menciona, en lesiones grandes, ¿las biopsias son iguales en cualquier parte o hay grados diferentes? Según la literatura que yo revisé, en tumores mayores de 4 centímetros, la correlación entre el riesgo, entre el grado histológico, ya no es igual a una biopsia, ¿sale? Mayor de 4 centímetros, ya no. Menor de 4 centímetros y se cuenta con biopsia, la correlación es bastante alta. Entonces, sí hay diferencias entre los distintos tumores en cuanto al tamaño. Ok. Pregunta otro por aquí alguien. ¿Por qué biopsiamos el tumor si íbamos a resecarlo? Bueno, hemos de decir que biopsiamos obviamente primero tejido hepático no tumoral para tener una idea de cómo se encuentra. ¿Y por qué biopsiamos el tejido tumoral? Porque, pues bueno, además de que la muestra siempre es suficiente cuando hacemos este tipo de resecciones, es bueno tener otra cosa para poder comparar con otro patólogo o poder hacer otra serie de estudios. En la institución, en la Seguridad Social Mexicana, a veces, bueno, como algunos de ustedes sabrán y los que no sabrán, pues a veces luego puede haber discrepancias con respecto al reporte histopatológico y al mismo tiempo a veces se pueden hasta perder las muestras. Entonces, pues por eso decidimos hacer esto.
continuemos. Por aquí hay una pregunta que me gustaría que contestara el doctor Remes. ¿Qué opinan con respecto a la elastografía por ultrasonido o fibroscan? Yo creo que esto es uno de esos biomarcadores que habrá que estudiar su asociación y evidentemente algunas de las guías consideran en algunos grupos de alto riesgo el tener un F3 y ese F3 sale de hacer una elastografía. Seguramente en algunas poblaciones de alto riesgo, específicamente en hígado graso, que parece ser la causa más común de este subgrupo de pacientes, habrá que ver a largo plazo esos pacientes que el día de hoy estamos haciendo de forma rutinaria elastografía, cuál es ese subgrupo de pacientes. Pero llama la atención porque muchos de las series reportan que incluso como el caso que presentaste, con fibrosis en etapas 1 o 2, de todas maneras desarrollan el hepatocarcinoma, ¿no? Y eso es lo que hace pensar en incluso biomarcadores como los polimorfismos genéticos del PNPA-LA3, que se ha descrito. Pero definitivamente una elastografía el día de hoy en el contexto de hepatopatía grasa es algo indispensable. Por lo menos la basal. No creo que todavía podamos contestar a largo plazo la frecuencia y la intervención que uno determine para cada paciente si esto cambia, pero creo que es algo que llegó para quedarse, ¿no? Por ahí quisiera contestar un par de preguntas, básicamente con un mismo tema. Por ahí mencionaron que por qué biopsiar también el hígado sano. Se me pasó a decir en la presentación que es recomendable siempre tomar biopsia del tejido hepático sano, siempre y cuando sea posible, ya sea en la resección o cuando se realizan biopsias. Esta biopsia tiene que estar al menos a 1 centímetro de la neoplasia, ¿sale? Para poder establecer si tiene o no tiene alguna alteración. Y por otro lado, mencionan cómo se reporta el hígado no tumoral en el reporte de patología. Se hace final de la neoplasia principal, que es la causa de la biopsia o del segmento hepático resecado, se muestra, se deben de poner los hallazgos encontrados, ya sea refiriéndolos como hígado no tumoral con o posterior a todos los hallazgos encontrados en la tumorectomía. Ok, por aquí hay otra pregunta que dice, esta paciente que presenta tenía hígado sano. Pues bueno, hígado sano macroscópicamente hablando, como dimos en el reporte de histopatología, tenía una fibrosis grado 2 y un 30% de esteatosis, ¿no? Sin embargo, pues bueno, las posibilidades de encontrar F0 y esteatosis mínima, pues no son no son siempre las más comunes, ¿no? Por ahí puso ahí cómo se midió el abuso. Hay escalas de abuso que normalmente el servicio de gastroenterología nos provee. Los pacientes con hepatitis C que tenían hígado sano, pues bueno, la idea es que no tuvieran alto grado de fibrosis. No pusimos la correlación, pero bueno, eso por ahí va. Hay alguien que aquí pregunta, papel de sorafenib en estos pacientes. El sorafenib, en el caso de estos pacientes, se utilizó en pacientes con recurrencia y en pacientes que se consideró que tuvieron tratamientos no de tipo curativo, llámese la ablación por radiofrecuencia en lesiones grandes y la embolización, y al mismo tiempo los pacientes que pudieran tolerarlo, porque a veces tenemos pacientes que no fueron capaces de tolerarlo. Los pacientes en que no se les realizó ningún tratamiento, casi todos ellos estaban en muy malas condiciones generales y no se les ofreció. ¿Cuál procedimiento se realizó primero? Puso alguien por ahí, la colecistectomía o la biopsia. No, primero biopsiamos tanto el hígado como el tumor, y luego hicimos la colecistectomía y la resección del tumor. Por aquí alguien que me gustaría que contestara el doctor Remes, pacientes con F3, F4, ¿está justificado incluir en programas de escrutinio? Sí, leía yo también la pregunta y a ver, es claro, la pregunta es bastante buena porque es claro que
la estetosis hepática per se es un factor de riesgo para hepatocarcinoma, sí. Lo que está todavía en discusión, y eso es lo que recomienda incluso las guías europeas y los americanos, es si todos estos pacientes con esteatosis deberían de someterse a una vigilancia y un escrutinio cada 6 meses con ultrasonido y alfa-fetoproteína. Pensemos en un país como México, donde probablemente el 30% de nuestra población tendría esta condición, ¿no?, de sobrepeso, obesidad y diabetes. Costo benéfico, pues sería brutal el gasto. Pero hay subgrupos y si a mí me preguntan si los pacientes con F3 o F4 yo les ofrecería, me parece que hay que hacer estudios costo-beneficio, pero esa debería ser la población que sin tener cirrosis le empieces tú a ofrecer esto. Nuevamente, en la medicina institucional pensemos que la carga es brutal, ¿no? Y sería, no sé si costo-benéfico, pero definitivamente esto es algo que está en el aire. Me parece que tenemos que empezar a hacer trabajos prospectivos en ese sentido y empezar a vigilar a estos pacientes. Hay otros actores que de repente es difícil de explorar en nuestra población. Tenemos muchos pacientes que tienen esteatosis hepática y el evaluar el consumo de alcohol es difícil, ¿no? O sea, no lo acaban aceptando y a lo mejor muchos de estos pacientes tienen más de un factor, incluso el mismo tabaquismo, la carga genética, etcétera, etcétera. Pero definitivamente un F3, un F4 se antoja que debería de ser un grupo que se ofreciera el esquema de vigilancia y escrutinio. Pero nuevamente el costo pudiera ser bastante elevado, ¿no? Pregunta por ahí, ¿qué opino con respecto a la resección anatómica contra no anatómica en hígado sano? Fantástica pregunta y agradezco a la persona que la hizo. En teoría, por ahí hay, yo lo que quiero intentar ahora actualmente, lo que pasa es que a veces es complicado, es intentar hacer lo que los americanos le llaman parenchymal sparing, que es intentar preservar la mayor cantidad de tejido. Para esto, evidentemente, necesito tener un ultrasonido transoperatorio para saber por dónde van las estructuras vasculares mayores e intentar preservar la mayor cantidad de tejido. Yo siempre digo que mientras, y como en este caso, digo, la paciente no tenía tanto daño, pero si hubiera tenido tanto daño, te hubiera tenido un daño mayor, a lo mejor hubieras hecho un poquito de falla hepática postoperatoria, que eso nos hubiera llevado a un índice de ciertas complicaciones. Entonces, a veces intentar resecciones no anatómicas pudiera ser bueno en ciertos contextos, ¿no? Y eventualmente intentar, como digo, lo que ellos llaman parenchymal sparing. De preferencia, también a veces se puede intentar en tejido cirrótico, pero en cuestión de tejido hepático sano, finalmente, mientras los bordes tumorales sean negativos a más de medio centímetro, como en este caso, que creo que salimos más o menos bien librados. Entonces, esa sería mi respuesta. Sí creo que preservar es mejor en medida de lo posible, porque uno nunca sabe en qué momento puede, como vemos ahí, encontrar un hígado con cierto grado de daño, aunque macroscópicamente se vea bien. Sí hay estudios por ahí que dicen que puede haber un poco mayor de recurrencia, pero bueno, veremos qué sucede en el largo plazo. Aquí alguien puso, el DIU que usa la paciente tiene hormonas y podría influir en el daño hepático. No, yo no lo sé a título personal si el DIU tenía hormonas. No sé, el doctor Remes, qué opine de esto. Bueno, pudiera ser uno de estos cofactores, ¿no?, bien descritos a hepatocarcinoma, pero igual desconozco. Digo, tiene 28 años, tampoco me pareciera ser que pudo haber sido una exposición a largo plazo, ¿no? Entonces, lo desconozco, ¿no? Bueno, veamos a ver si hay más preguntas. Repetimos los saludos. Hoy tenemos 147 asistentes de diferentes partes de Centro y Sudamérica, los cuales agradecemos el tiempo que se toma, puesto que algunos de ellos pudieran tener el horario un poquito más alterado que nosotros, siendo las 9:15 de la noche, tiempo de este puerto veracruzano donde nos encontramos el doctor Grube y el doctor Remes. Pues bueno, vamos a esperar unos minutos más a ver si hubiera alguna pregunta más y determinamos qué hacer. Yo creo que
finalmente, y como remate, creo que es importante tener en cuenta que hasta, como dijimos, ¿no? Que hasta un buen porcentaje, un 20%, hay gente que hasta más por ciento de hepatocarcinomas ya se presentan en hígado sin datos de cirrosis, y que hay que tomar en cuenta muchos otros factores para determinar, cómo se encuentra el hígado, cómo hacer la vigilancia, qué factores histopatológicos podemos determinar para saber cómo le puede ir al paciente, y algunas otras cositas más. No sé si tengan algo más que agregar, José María y Peter. Bueno, yo quisiera agradecer la invitación a la asociación y al doctor Martínez Mier. Creo, y este es como un mensaje para llevar a casa, cuando ve uno tu casuística y lo compara con esa revisión que les presenté, es algo que tenemos que estar preparados, ¿eh? O sea, tenemos que estar preparados para cada ver más pacientes con un hepatocarcinoma sobre un aparentemente hígado sin tantos factores de riesgo. La respuesta está en este subdiagnóstico y a veces en algunas partes los prestadores de salud sobre la importancia de la obesidad y el síndrome metabólico. Creo que es bien importante que estemos preparados, porque hemos hablado mucho de la epidemia y la pandemia de obesidad y de hígado graso, y yo creo que hepatocarcinoma está ahí a la par y difícil a veces de explicarle a un paciente que esto puede suceder, y sobre todo si no tenemos claro un programa de vigilancia todavía que ofrecer. Entonces tenemos que estar bien alertas al respecto, y veremos una mayor frecuencia de estos casos en los siguientes 10 años. La respuesta es seguro. ¿Algún comentario más para cerrar? Pues yo únicamente agradecer nuevamente la invitación, tanto al doctor Gustavo Martínez Mier como a la Asociación Mexicana Hepatopancreatobiliar, y por la oportunidad de estar con ustedes. Nuevamente, a nombre de todos los patólogos del planeta, creo que la solicitud del estudio histopatológico tiene que ser pues con la mayor cantidad de datos posibles, y nuevamente recalcar la importancia entre la comunicación entre el prosector, ya sea cirujano, ya sea internista, ya sea gastroenterólogo, o el intervencionista, el radiólogo intervencionista, para tener la mayor cantidad de datos, tanto uno como el otro. Entonces, básicamente eso, creo que eso es fundamental en la medicina. Y como decía el doctor Remes, bueno, creo que hablar de que en próximos años pudiésemos tener en México una especie de brotes de carcinomas hepatocelulares debido a la gran cantidad de pacientes que tienen pues hígado graso. ¿Saben? Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes a esta sesión mensual. Fue un buen número, nutrido, hubo muy buenas preguntas. Agradezco a nombre de mis dos compañeros panelistas y muy buenos amigos míos la oportunidad de compartir con ustedes. Desde aquí, de este puerto veracruzano donde nos encontramos, les mandamos un saludo muy grande. Reiteramos los buenos deseos para cuidarnos y que eventualmente estas sesiones regresen a la normalidad presencial. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron presentes. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.